Respondieron: sí podemos. Entonces les dijo: desde luego que beberéis mi copa, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no está en mis manos concederlo. Será para quienes mi Padre lo tenga dispuesto. Al oír esto, los otros 10 se indignaron con los 2 hermanos. Mas Jesús los llamó y dijo: ¿sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder? No ha de ser así entre vosotros, pues el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos en este bendito evangelio y ahora el apóstol Mateo nos presenta otra historia que nos deja una gran enseñanza en cuanto a los anhelos santos que los cristianos debemos tener. Todos sabemos que Dios nos promete grandes cosas en su reino bendito y qué bueno es anhelarlas, pero debemos tener cuidado que nuestros anhelos no sean egoístas. Generalmente las personas en este mundo anhelan adquirir poder y posiciones, pero en el reino de los cielos, el reino de Dios se conquista a través del servicio. Hoy veremos la historia de una madre que llega a interceder por ellos para que nuestro Señor Jesucristo les otorgara una posición de poder y reconocimiento en el reino de los cielos. Pero Jesús les enseñará cuál es el verdadero camino a la grandeza. Hemos decidido llamar anhelos santos a aquellas ambiciones que nos impulsan a desear, heredar y ser parte de todas las gloriosas promesas y recompensas del reino de Dios. Anhelar servirle a Dios en alguna área o experimentar su presencia y plena comunión. Todas estas podrían ser consideradas anhelos santos, pero hay que tener cuidado que estas buenas ambiciones no se conciban egoístamente. Aquí vemos un anhelo santo concebido egoístamente y según San Mateo es la madre de los hijos de Zebedeo las que le pidió a Jesús semejante cosa. Entonces, aquí podemos ver la respuesta del Señor hacia la madre de los hijos de Zebedeo. Muchos ven en la respuesta que les dio Jesús a estos hermanos su carácter amoroso y paciente. Anteriormente les había hablado acerca de ser como unos niños para entrar en el reino de los cielos, de que no buscaran ser los superiores de los demás, sino sus servidores. Pero parecía que a estos discípulos les costaba entender estos principios. Y ahora, aquí estaban estos discípulos usando a su madre para pedir algo que en sí es bueno, pero que se hacía por intereses egoístas. Podemos imaginarnos que cualquiera hubiese pedido la paciencia y haber reprendido duramente a estos discípulos, pero no lo hizo así, sino que armado de sabiduría y gran tolerancia les dice que si ellos desean tales cosas deben padecer juntamente con él. Y aún así no hay garantía que reciban tal posición que ellos deseaban. Porque ahí es donde vemos que en el texto bíblico, donde dice, entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser, estar en esa posición con él. Entonces aquellos 2 hermanos realmente amaban a Jesús y aún estaban dispuestos a padecer juntamente con él, ya que cuando él les preguntó que si ellos estaban dispuestos a beber de la misma copa, ellos le respondieron que ciertamente ellos lo harían.
Vienen los otros 10 discípulos y se molestan y, y dijeron que se enojaron porque como yo me imagino que estaban en shock de ver, de escuchar esta pregunta. Y yo pienso que no era tanto por el atrevimiento de usar a su madre para hacer tal petición egoísta, la verdad que, sino porque no se le ocurrió a ellos hacerlo primero. Lo cierto es que entre los discípulos había rivalidades. Usualmente ellos discutían por saber quién era el mayor de ellos. En Lucas 2, 22, 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Era obvio que entre ellos se discutía el hecho de quién sería el mayor de todo, y lo hacían porque no eran capaces de verlo desde la perspectiva del reino de los cielos. Por ello nuestro Señor les vuelve a enseñar quién es realmente grande delante de Dios. Y sabemos que la grandeza en el reino, como nos dice Mateo 20, 25 al 28, la grandeza en el reino está en el servicio y sacrificio. Eso es lo que verdaderamente te va a hacer llegar al cielo. Ciertamente que el servicio y sacrificio es muy importante. Jesús les dice que solo en el mundo los gobernadores luchan por enseñorearse de los demás con el fin de ejercer potestad sobre ellas y que les sirvan. Pero en el reino de Dios no es así, sino que aquel que es grande es el que se convierte en servidor de los demás. Y Jesús les dice que hagan esto siguiendo su ejemplo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dos cosas que hacen que los hombres sean grandes en el reino de Dios: servicio y sacrificio. Entonces nosotros tenemos que mirar por qué Jesús le ha dicho tal cosa. Cuando Jesús es Dios, es el que todo lo puede, el grande, o sea, pensarían, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible si debe de ser una persona que debe de ser servida solo por ser Dios? Pero cuando nosotros vamos por la calle, vamos a una tienda, a un mercado, a algún lugar quizás donde tú te encuentras con el gerente o el manager de cualquier lugar, algunos de ellos, no todos, no podemos generalizar, se piensan superiores que los empleados, porque piensan que ellos tienen más poder que ellos, porque ganan un mejor sueldo, o porque están en una posición más alta, viven en mejores lugares, y ellos se sienten con el derecho de mirar a los demás como si fueran menos que ellos. Cuando el que trabaja más fuerte para servir a los demás, el que está siempre atento para lo que necesita el otro, donde hay un enfermo para ir a orar, a visitarlo, a darle aliento, donde puedo ir a ayudar, a prestar mis servicios, ya sea en la parroquia, en tu vida personal afuera, en tu familia, en tus amistades. Siempre tu servicio será necesitado, siempre y cuando lo haces con amor, con dedicación, no solamente porque tú quieres llegar al cielo y hacerlo de mala gana. Eso Dios lo va a tomar mucho en cuenta y va a decir, no, esa clase de servicio no es la que yo he pedido para que tú puedas ver el reino de los cielos y ser grande en el reino de los cielos. Es el servicio que se hace con amor y con mucha entrega. El servicio que tú haces desde tu hogar, preparar la comida para tu esposo, para tus hijos, servirles con amor, con paciencia, el saber
cuando voy a decir un comentario, cuando no. Todo eso tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque cuando entramos también en querer discutir y querer siempre tener la razón, eso nos está haciendo a nosotros personas que queremos ser el que gana la discusión, el grande, y no debe de ser de esa manera. El título que comienza en el versículo 24 es Los jefes deben servir. Cuando yo miré este título me gustó muchísimo porque me hace pensar a mí en un programa que yo veía hace un tiempito atrás de los jefes que van encubiertos a sus compañías para ver cómo trabajan sus empleados, cómo va la compañía, y ellos se disfrazan para no ser reconocidos y se ponen a trabajar junto con ellos en las compañías. Y no es hasta el final que ellos se quitan el disfraz que llevan puesto para no ser reconocidos, que le dicen a ellos, he visto cómo has trabajado fuerte, he visto los problemas que tiene en tu casa, o algo que le llame la atención a estos jefes, y que al final ellos le digan: por este esfuerzo tan grande que tú has hecho, te vamos a dar esta recompensa. Algunos les dan vacaciones, he visto que le han pagado la renta hasta por 2 años. O sea, algo que le facilite la vida a aquella persona que con mucho amor ha servido a la compañía, y para que este jefe pueda seguir haciendo grande su empresa. Ciertamente pienso que muchos de ellos lo hacen para salir en el programa, tener un fama, no sé, ser reconocido. Aunque algunos sí yo los he visto como verse hasta las lágrimas y cumplir con la recompensa que les ofrecen a los empleados. Entonces pienso que cuando ellos entran a hacer el trabajo, a ponerse en la posición de aquel empleado, me mueve mucho el corazón, porque yo digo, ellos se dan cuenta que sin los empleados la compañía no sale adelante. Entonces tienen como ese agradecimiento, y me llama mucho la atención. Y pienso que por eso Dios bendice a muchas personas que son jefes de compañías grandes corporaciones, y muchos de ellos son bendecidos si son personas que se conmueven por sus empleados, les importa qué les pasa a ellos, si están bien o no están bien, y están al pendiente, que los ven como una familia. Por eso es muy importante que nosotros también nos demos cuenta de eso. Si tú tienes algún negocio, cómo tú estás tratando a tus empleados, cómo eres tú como jefe. Si tú estás pensando que estas personas están para servirte, o tú también les sirves a ellos de alguna manera u otra. Nosotros tenemos que aprender mucho de este texto bíblico, porque Dios, que es Dios, nos dice ahí: vine a servir y no a ser servido. Eso es lo que lo hace grande, y eso es lo que nosotros tenemos que imitar aquí en esta tierra. No pensarnos mejor que nadie, ni querer poner a nadie por debajo de nosotros. Y también en las iglesias darnos cuenta de que nadie es mejor que nadie porque sirve en tal área o hace tal cosa para el sacerdote o en la parroquia. Nadie es mejor que nadie. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Cada quien es único, cada quien es amado, y cada quien tiene su dignidad ante Dios. Así que, mis queridos hermanos, el propósito del día de hoy es: averigua en qué lujos gastas más dinero. Tome una 10ª parte de esa cantidad y póngala en la caja de los pobres en la iglesia. Oremos.
Señor, junto con el salmista, proclamo que tú eres mi Dios. Te pido que me ayudes a confiar en tus caminos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este día de hoy, del día 15 de la guía de Cuaresma. Le damos las gracias a todos ustedes que están día a día esperando estas enseñanzas y les esperamos mañana, el día jueves, día 16, a la misma hora. Y ya saben de que no se les olvide compartir este audio. También está disponible por YouTube. Compártalo con todas sus amistades, sus amigos. Y aquí nos vemos mañana si Dios quiere. Que Dios los bendiga